Listo, ¿sí? Bueno, un saludo para todos, hermanos. Bienvenidos a la transmisión de hoy. El día de hoy no vamos a tener este tiempo de cantos. No pudimos tener esto, pero bueno, vamos a pasar directamente al estudio, que va a ser, creo yo, un poquito más largo de lo común de cuando yo estoy, porque vamos a analizar muchas citas. Así es que les pido que por favor tengan lista su Biblia, sean ágiles al buscar. Si ustedes no son muy ágiles para encontrar citas bíblicas, entonces les recomiendo que tengan solamente su libreta para anotar o estén atentos, porque igual voy a estar mencionando lo que viene en cada referencia bíblica, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Si son rápidos y pueden buscar a la par mío, pues está bien. Y si no, entonces, pues escuchen. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del ayuno, para corroborar, ¿no?, algo de lo que yo les he dicho en la iglesia acerca de lo que es el ayuno y lo que no es. En la Biblia tenemos 40 referencias, 40, diríamos, menciones acerca del ayuno. No necesariamente citas, porque hay más citas, pero muchas veces esas citas repiten el acontecimiento, repiten el evento. Así es que podemos contar, concordancia en mano, podemos contar 40 menciones al ayuno en toda la Biblia. Y vamos a tratar de recorrer todas las 40 menciones. De hecho, pues lo vamos a hacer rápidamente para después sacar algunas conclusiones. Vamos a ver qué es lo que cada referencia nos dice acerca del ayuno, para que podamos ver qué es lo que se hizo, qué es lo que sucedió en ese momento en relación al ayuno. Vamos a tomar nota para que al final saquemos algunas conclusiones, ¿sí?, acerca de lo que la Biblia dice que es el ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿En qué momentos utilizaron el ayuno? Y si fue un ayuno correcto o incorrecto. Todo esto lo vamos a estar visualizando en estas 40 menciones acerca del ayuno. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a arrancar, y acuérdense que son muchas citas, y comenzaremos. La primera mención que se hace del ayuno en la Biblia es en Jueces capítulo 20, versículo 26, en donde ustedes saben que el libro de los jueces es un libro donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan de eso? Y pues en los últimos capítulos vemos la inmoralidad que había en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que se le hizo guerra a la tribu de Benjamín por lo que sucedió con el levita y su concubina. Y entonces vinieron los israelitas, las otras tribus, se juntaron contra Benjamín y lo atacaron para vengar, erradicar esa maldad en Benjamín, erradicar esa maldad que hubo en Benjamín, en una de las tribus de Benjamín, en una de las aldeas de Benjamín, contra la nación de Israel. Vinieron los israelitas a pelear contra Benjamín y Benjamín los derrotó 2 veces. Entonces, a la tercera vez, pues vinieron los israelitas y hicieron ayuno para buscar al Señor. Es lo que está sucediendo, dice el versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y le preguntaron, ¿volveremos a salir contra los hijos de Benjamín? Y el Señor les dijo, sí, vayan y peleen. Entonces hicieron este ayuno, ¿para qué? En este caso, 2 cosas. En señal de aflicción por la derrota, habían matado a muchos de los israelitas, la tribu de Benjamín. Y en segundo lugar, para pedir dirección. Así es que podemos anotar ahí, en esta cita de los jueces, 2 cosas. ¿Para qué sirvió el ayuno? Primero, como un sinónimo de aflicción del pueblo. Si se sentían afligidos, muy afligidos, ayunaban. Era sinónimo de aflicción. Y después utilizaron también el ayuno para pedir dirección del Señor. ¿Debemos salir a pelear contra los benjamitas una vez más? Y el Señor les dio dirección, les dijo que sí. ¿Ok? Este es el primer caso. Vayamos al que sigue. Primero de Samuel capítulo 7, versículo 6. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Cuando Samuel es juez de Israel, todavía no había rey. Apenas Israel iba a pedir rey.
Pero Samuel junta a todos los israelitas y les pide que se arrepientan, que se vuelvan de todo corazón a Dios y que dejen los ídolos. Capítulo 7, versículo 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces aquí tenemos dos cosas. En primer lugar, el pueblo confiesa. También está involucrada la aflicción, pero lo que hicieron es confesión de pecados, ¿verdad? Y después lo que hizo Samuel es pedir dirección del Señor. Entonces aquí utilizaron el ayuno para confesar al Señor, arrepentirse de sus pecados y después de eso pedir dirección al Señor. ¿Está bien? Seguimos adelante. En 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Fíjense bien lo que estamos haciendo, recorriendo todos los momentos en los que se hace mención del ayuno en la Biblia, Antiguo y después Nuevo Testamento, para ver en qué momento se usó el ayuno y para qué. 1 Samuel 31, versículo 13, donde dice, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Qué sucedió aquí? Que los de Jabes de Galad ayunaron 7 días lamentando la muerte de Saúl y de Jonatán su hijo. Así es que aquí nuevamente el ayuno es sinónimo de aflicción, en este caso de duelo. Hicieron duelo por Saúl y por su hijo. ¿Ok? Después en 2 Samuel 1:12, 2 Samuel 1:12 tenemos nuevamente lamento y lloro por Saúl y Samuel, pero en este caso de parte de David. Dice el versículo 12, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, pues el pueblo de Jehová y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Entonces aquí en este caso David rasga sus vestidos y ayuna en señal de lamento nuevamente, de duelo por Saúl, Jonatán y por la derrota que tuvo el ejército de Israel. Muy bien, nuevamente sinónimo de aflicción, de duelo. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Aquí tenemos el caso cuando David peca con Betsabé. Betsabé queda embarazada, pero el Señor le dice que va a perder ese hijo como un castigo a David por lo que hizo. Entonces David comienza a ayunar delante de Dios como para pedirle, ¿no? que no lo haga, que no muera el niño. Entonces 12:16 dice que entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces David está ayunando, pidiendo por el niño, que Dios se apiade del niño. Pero ¿qué sucede? El niño muere. Así es. Ese bebé muere. Versículos 21 al 23 es el mismo caso. Dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Está claro que lo que David estaba haciendo es ayunando para pedirle a Dios que tuviera compasión del niño, pero no fue así. Dios había determinado que el niño muriera y el niño murió. Lo que nos habla aquí de una petición denegada. Este es el caso, ¿no? Cuando oras pidiendo algo y Dios no te lo da. Muchas veces se utiliza el ayuno para eso, para pedirle a Dios algo, pero si no está en los propósitos de Dios, ni aunque ayunes, no va a pasar, ¿ok? Entonces, petición denegada. Seguimos adelante, ahora tenemos 1 de Reyes, capítulo 21. Versículo 27, que es un caso muy interesante. Acab, uno de los peores reyes de Israel, el peor, diríamos, rey de Israel, que había pecado él y había incitado a pecar a toda la nación de Israel. Dios le dice que él va a ser castigado y vean lo que sucede. 21-27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, la profecía de Elías diciéndole lo que iba a pasar, dice, rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Acab, este malvado rey, se humilló. Y luego dice el 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Así es que vemos un ayuno para arrepentimiento. Acab, el peor de todos, se supo arrepentir. Bueno, ahí está. Seguimos con el siguiente. Esdras, no, bueno, aquí mismo en 1 Reyes, pero el versículo 9, 21:9, dice, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Aquí tenemos el caso de un ayuno falso, porque aquí tenemos a Jezabel. ¿Se acuerdan que Acab quería la viña de Nabot? Y entonces cuando le dijo, véndemela, te pago lo que quieras. Y Nabot dijo, no, es la herencia de mis padres, no se vende. Y él llegó a su casa muy triste, entonces su esposa Jezabel, la malvada Jezabel, le dijo, pero tú eres el rey, espérate, yo te la voy a conseguir. Entonces dice que contrató a gente malvada y les dijo, proclamen ayuno en el pueblo, ¿verdad? Como si fuera a suceder algo muy espiritual, muy importante, y le dice, y declaren que Nabot pecó contra Dios y apedréenlo y mátenlo. Y entonces ya fue con Acab y le dijo, la viña está libre, agárrala, es para ti. Piensa nada más lo que hizo. Proclamando un ayuno falso. Esto es lo que sucedió. Aquí lo tenemos, decíamos en el 21:9. Y las cartas que escribió decían así, Jezabel, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Así es que hicieron proclamación de un ayuno falso, una pantomima, una trampa para Nabot. Fíjense, así se usó el ayuno en aquella ocasión. Seguimos adelante. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Que es cuando el reino de Judá es amenazado por los reinos de Moab y Amón, que vinieron un gran ejército de los moabitas y amonitas para destruir Judá. Entonces Josafat, el rey que estaba en aquel momento, dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando vio el peligro, Josafat, ¿qué hizo? Proclamó ayuno, él mismo ayunó, se humilló. ¿Para qué? Para buscar el rostro del Señor. En otras palabras, para buscar dirección. Consultar a Jehová para pedir dirección. Señor, ¿qué vamos a hacer? O para pedir ayuda también en todo caso. Eso fue el caso de Josafat. Un ayuno para consultar a Jehová, pedir dirección. Seguimos adelante. Vámonos a Esdras, capítulo 8. Vean cómo vamos ordenadamente en todas las apariciones, todas las veces en las que aparece el ayuno en la Biblia, en qué momento y para qué se utilizó el ayuno. Esdras 8:23, que es cuando Esdras tiene planeado viajar de Babilonia a Jerusalén. En el segundo contingente que sale de Babilonia para ir a Jerusalén, dirigido por Esdras, y dice que Esdras le había dicho al rey que el Señor iba a estar con ellos, y entonces por esas palabras que le dijo al rey, no quiso pedir guardia para que los dirigiera en el camino. Si había dicho que Dios los cuidaba, ¿cómo se va a ver ahora diciendo, pero dame una guardia para que nos cuide? Entonces fíjense lo que sucedió. En Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Entonces dice que le pidió a Dios ayuda en relación a eso. Dice, vean desde el 22,
porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Entonces dice el 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, o sea, llegamos bien. Entonces en este caso es ayuno, ¿para qué? Para pedir ayuda a Dios. Pero hay una cosa interesante, el objetivo que tiene Esdras. En su mente está la fama de Dios. No le preocupa tanto a él. Si le hubiera preocupado, él hubiera dicho, pero envíanos una guardia que nos proteja, me preocupa mi seguridad. No, le preocupó la fama de Dios, porque Esdras había hablado bien de Dios y después de decir, pero mándanos un ejército para que nos proteja. Entonces dice, y Dios nos fue propicio. Pides ayuda, pero tomando en cuenta la gloria de Dios, la fama de Dios. Es lo que hizo Esdras en este caso. Y para eso ayunó. ¿Estamos bien? Nehemías capítulo 1, versículo 4. Nehemías antes estaba como copero del rey y llegó su hermano Ananí con algunos de los varones de Judá que venían ellos justamente de Jerusalén hacia Babilonia. Y Nehemías le pregunta, ¿cómo están los que regresaron del cautiverio? ¿Cómo están? Y entonces él le responde, el remanente están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado. Entonces vean lo que sucedió en el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías al escuchar cómo se encontraba de mal el pueblo? Dice que ayunó en señal de ¿qué? De duelo. Aquí dice, en duelo, o sea, en lamento, en aflicción. Nuevamente el ayuno es señal de aflicción en este caso. Capítulo 9, versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Entonces el pueblo completo, Israel, fue en ayuno. ¿Para qué? Pues lo que nos dice el versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Ayunaron para qué? Para confesar. Se prepararon espiritualmente a través del ayuno para luego hacer una confesión al Señor, una buena confesión al Señor de sus pecados. ¿Ok? Muy bien, ¿ya están anotando? En este caso, confesión, ayuno para confesión. Esther capítulo 4, versículo 3. Muy bien, que es cuando Esther y el pueblo se dan cuenta de cómo Amán estaba buscando destruir al pueblo, extinguir a la nación de Israel. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Nuevamente, el ayuno tiene que ver con lamento, con luto, con aflicción. ¿Está bien? Seguimos adelante. Capítulo 4, ahora el versículo 16, que es cuando Mardoqueo la confronta y le dice, pues haz algo, preséntate delante del rey, para eso estás ahí. Y ella le dice, no, es que puedo morir, el rey no me ha mandado llamar. Y él le dice, ¿tú crees que escaparás? ¿Y no crees que para este momento es que llegaste al trono? Dios te mandó para esto. Entonces Mardoqueo la confronta y ella dice, ok, entonces... versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no coméis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces ella está diciendo, está pidiendo ayuda. Es una oración en la que ella iba a pedir la ayuda de Dios. Señor, ayúdanos, úsame en este momento, y si no me usas, estoy dispuesta a morir. Se parece mucho a cuando los Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, no se arrodillaron ante la estatua, ¿se acuerdan? Y entonces el rey les dice última oportunidad y ellos dicen, no nos vamos a arrodillar.
estamos dispuestos a morir y sabemos que Dios nos puede librar, pero aún si no nos librara, no nos vamos a postrar. Y así parece aquí, ¿no? Porque Esther dice, voy a entrar ya, o sea, Señor, dame valor, ayúdame porque voy a entrar y si perezco, que perezca. Fíjense la disposición de un siervo de Dios, pide ayuda, pero sabiendo que está dispuesto a morir por Cristo, a morir por su Dios en este caso. ¿Ok? Entonces, para pedir ayuda. 9:31. Después de que Dios liberta a toda la nación de la mano de Mardoqueo y de Esther, ellos proponen hacer la fiesta del Purim, una fiesta en la cual recordarían, y el pueblo de Israel lo sigue haciendo aún hoy en día, recordando cómo Dios los libró de ser extinguidos, de ser extintos por la mano de su enemigo Amán. Entonces, 9:31 dice, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre sus descendencia, para conmemorar, fíjense, el fin de los ayunos y de su clamor. O sea, con esta fiesta ellos estaban señalando el fin de sus ayunos. ¿Qué significaban los ayunos? ¿Qué habían significado sus ayunos? Lamento, ¿no? Habían significado aflicción. Así es que ellos en esta fiesta del Purim estaban señalando el fin de sus ayunos, o sea, el fin de su aflicción, porque Dios les había dado la victoria sobre sus enemigos. Nuevamente, entonces, el ayuno está relacionado con aflicción. Muy bien, seguimos adelante, vamos a los salmos. Salmo 35. Salmo 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Entonces, ¿a qué se refiere nuevamente el ayuno? Otra vez a aflicción. Y tenemos otros dos salmos, Salmo 69, 10 y el 109, 24, que hablan sobre lo mismo, aflicción. Estos salmos nos hablan, entonces, relacionan siempre el ayuno con aflicción de espíritu. Vamos a Isaías 58. Nos adelantamos un poquito a Isaías 58 y ahí tenemos lo que llamaríamos un ayuno falso. Aquí el Señor, a través de Isaías, acusa al pueblo de practicar un ayuno falso. 51 versículos 3 al 5. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo le estaba reclamando a Dios, ¿no? Ayunamos y no nos hiciste caso. Ayunamos nuestras almas y humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y entonces, he aquí, en el día de vuestro ayuno, dice el Señor responde, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, si quieren que yo los oiga, no ayunen como hoy. Ustedes según dicen que me buscan, pero están siendo injustos con su prójimo. Están hiriendo a su prójimo. Eso no es ayunar. Y dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Entonces ellos utilizaban el ayuno como un ritual, en el cual tomaban ciertas posturas. Estoy ayunando. Pues sí, nada más la postura de ayuno tenían, pero después iban ahí y trataban mal a sus empleados, no pagaban el salario, trataban mal a la gente, eran injustos. Dice el Señor, ese no es el ayuno, ese es el ayuno falso. Y después, en los versículos que siguen, establece cuál es el ayuno verdadero. Versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, fíjense, desatar las ligaduras de impiedad, o sea, no ser impíos, soltar las cargas de opresión, o sea, no oprimir al prójimo, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿A qué se refiere aquí? A hacer justicia con el prójimo, ¿verdad? No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, misericordia, y a los pobres errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y vean cómo entonces aquí el Señor, a través de Isaías, relaciona el ayuno correcto con un cambio de vida. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ayunas correctamente, porque el ayuno, acuérdense que está ligado con la oración. El ayuno ligado con la oración, ligado con el estudio de la palabra, ¿qué sucede? Te cambia. Así como la oración cambia al que ora, el ayuno, que es un tiempo más intenso de oración y de búsqueda de Dios, pues te cambia más. Cuando tú necesites ser cambiado, cuando veas que tu conducta no es la correcta, cuando veas que tu carácter te está ganando y no estás reflejando a Cristo, te haría bien tener un tiempo de ayuno. Cuando tú ayunas, lo que sucede es que intensificas tu búsqueda de Dios, intensificas tu oración, intensificas tu estudio bíblico. ¿Y cuál es el resultado? Que tú cambias. Como hemos dicho, a lo mejor tus circunstancias, tu entorno no cambia, pero tú sí cambias. Y en ese caso, tú cambias tu entorno. Y es lo que sucede aquí, es de lo que está hablando. El ayuno falso, cuando solamente ayunas de una manera ritualista, no te cambia la vida. Sigues siendo alguien injusto, alguien inmoral. Pero el verdadero ayuno te cambia la vida. Te convierte en la persona que Dios quiere que seas. ¿Estamos bien? Aquí estamos viendo la diferencia entre los resultados del ayuno falso y los resultados del ayuno verdadero. El ayuno verdadero que haces con devoción, con disciplina devocional, te cambia la vida. Muy bien. Jeremías 14. Dice el versículo 2, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Entonces, en este caso, bueno, ese es el 2, no, es el 12, perdón, el 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré en espada, con hambre y con pestilencia. Aquí nuevamente tenemos peticiones denegadas, peticiones no cumplidas. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. ¿Por qué? Pues porque el pueblo estaba viviendo en pecado, nuevamente, ¿no? Entonces, cuando el pueblo está cometiendo injusticia y luego ayunando para que Dios cumpla sus peticiones, dice el Señor, yo no los voy a oír. Nuevamente, petición denegada. Vamos ahora a Jeremías 36, versículos 6 y 9. Dice, entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, que dice aquí, el día del ayuno. Lo que sucede en Israel es que en Israel tenían fechas diferentes, semanas en las que se hacía ayuno, ritual. Ritual significa algo que tenían por costumbre hacer. Eso significa ritual. Entonces en aquella época ellos tenían ciertos días o ciertas conmemoraciones en las que se practicaba el ayuno. Y diríamos que era un ayuno ritual. Era un ayuno que se hacía por fecha, establecido en el calendario. Tuviera necesidad o no, ayunaban. ¿Con qué propósito? Cumplir la fecha, no más. Ya hemos dicho, ¿no?, que el ayuno es un recurso muy bueno, pero cuando hace falta, ¿sí? Cuando hay una verdadera razón, cuando hay una verdadera necesidad. El ayuno ritualista realmente no funciona, no sirve. Si es ritual, o sea, por costumbre, no sirve. Si fuera una disciplina devocional, sí, porque la disciplina devocional, a pesar de ser algo habitual, tiene una meta: conocer a Dios, conocer los caminos de Dios y entonces ajustarse a los caminos de Dios. Si es ayunar por disciplina devocional, eso sí funciona, pero si es por cumplir un ritual, no. Y aquí tenemos al pueblo de Israel que tenían días de ayuno que cumplían ritualmente, pero que no les servía para nada, absolutamente para nada. A eso se refieren estos versículos. Muy bien, seguimos adelante. Entonces aquí, bueno, aquí en Jeremías es oración como un ritual solamente, como el cumplimiento de una fecha. Algo similar está en Hechos 27:9, cuando el apóstol Pablo está en su naufragio.
está la nave encallada, está a punto de romperse y la gente no quería comer. Y dice el apóstol Pablo que estaban, bueno, no, perdón, antes de zarpar, llegaron a un lugar donde iban a pasar el invierno, pero no quisieron pasar el invierno ahí porque no les gustó y querían llegar a otro puerto mejor, donde había más fiesta, donde había más algarabía. Pero les dijo Pablo, no, pasando el día de ayuno, eso quiere decir, acababa de pasar una fecha determinada en la cual ya la navegación no era segura. Y Pablo relaciona esa fecha con el día de ayuno. Eso quiere decir, Pablo dijo, a ver, ya pasó el día de ayuno, eso quiere decir que estamos en tal mes, tal día, ya no está bien la navegación. Fíjense cómo Pablo relacionó el día de ayuno, ¿verdad?, que él tenía en mente, con una fecha determinada. Volvemos entonces a la oración ritualista. ¿Ok? Muy bien. Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 18, que es cuando Daniel es echado al foso de los leones. Y cuando ustedes recuerdan la historia, ¿no?, con engaños, hicieron que el rey Darío, en este caso, Darío, que amaba a Daniel, con engaños lo llevaron a hacer un edicto y firmarlo. Y cuando Darío se dio cuenta que era una trampa para atrapar a Daniel, lo lamentó y quiso librarlo, pero no pudo. Era un edicto sellado, firmado con el anillo del rey, no se podía hacer nada. Entonces la gente esta malvada tomó a Daniel y lo echó al foso de los leones. Y entonces, ¿qué sucedió aquí con Darío? Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio después de que echaron ahí, estaba Daniel en el foso de los leones. Entonces dice, el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Otra vez el ayuno como sinónimo de aflicción, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. En Daniel 9, versículo 3, en donde Daniel está ayunando para buscar el rostro de Dios. Dice 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él estaba haciendo un ayuno, primero comenzando con algo de aflicción por la condición que estaba el pueblo, pero es que él se había dado cuenta que los 70 años se habían cumplido, los 70 años del cautiverio que había anunciado Jeremías se habían cumplido. Entonces su intención era primero hacer confesión, lamento, confesión, pero para después pedir al Señor dirección. Señor, se cumplieron los 70 años, ¿qué sigue para nosotros? Estaba buscando la dirección de Dios para lo que seguía para el pueblo de Israel. Entonces este es el caso de Daniel, pidiendo en búsqueda al Señor, haciendo confesión y luego pidiendo dirección. ¿Está bien? Vamos a Joel. Oseas, Joel. Aquí está Joel, capítulo 1, versículo 14. Como todos recordamos, Joel es un libro que habla mucho sobre el día del Señor, pero con una connotación negativa. El día del Señor era un día de castigo, un día de juicio para el pueblo de Israel. Y dice en el 1:14, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos, o sea, a los líderes, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. O sea, va a venir un día de juicio de Dios. El día del Jehová es un día de juicio, así es que congréguense todos, convoquen a que el pueblo ayune y busque al Señor para que pidan pues misericordia, ¿no? Entonces aquí tenemos a Israel haciendo un clamor por misericordia, confesando sus pecados y pidiendo la misericordia del Señor. Luego tenemos Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lamento. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que se arrepientan, que no solamente hagan un ayuno de clamor, sino que ahora hagan un ayuno de arrepentimiento. Es que el ayuno puede tener un proceso, ¿no? Tú puedes comenzar con un ayuno de lamento, de aflicción por causa del pecado. Ese ayuno de lamento te puede llevar a un ayuno de confesión. Y lo ideal es que después ese ayuno de confesión te lleve al ayuno de arrepentimiento. Y es lo que está pidiéndole a Dios al pueblo. Ya hicieron lamento, ya hicieron confesión, ahora arrepiéntanse.
y arrepiéntanse en ayuno. Eso quiere decir haciendo un acto de conciencia. Tómense el tiempo. Dejen de sembrar, dejen sus actividades cotidianas. Enciérrese conmigo, dice el Señor. Enciérrese conmigo un día, 2 días, 3 días, lo necesario para hacer este arrepentimiento real de corazón que los lleve a hacer cambios sustanciales en su estilo de vida. Y es lo que le está pidiendo Dios al pueblo a través de Joel. Arrepiéntanse en ayuno. ¿Ok? Seguimos adelante. Vamos a Jonás, en donde tenemos un caso tremendo, especial, de justamente de ayuno para arrepentimiento. Jonás 3:5. ¿Quién se arrepintió aquí? La nación, una nación entera. Jonás no quería predicarles y muchos asumen que es porque él sabía que Dios era misericordioso y que los iba a perdonar y pues Jonás no quería que Dios los perdonara, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Jonás les predica de parte de Dios que iba a venir destrucción sobre ellos. No da un mensaje de esperanza, solamente un mensaje de destrucción. Pero ellos mismos, ellos solos, comenzaron a buscar al Señor. Dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense lo que sucedió ahí con ellos. Es tremendo esto, ¿no? Porque proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio y se arrepintieron, le creyeron al Señor. ¿Y qué sucedió? Que Dios perdonó a esta ciudad y no la destruyó. Así que vemos aquí haciendo ayuno de arrepentimiento, en el caso de Jonás, o en el caso de la nación de Nínive. Vamos a Zacarías capítulo 7, en lo que serían los últimos menciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Zacarías 7:5. El ayuno que Dios reprueba. Nuevamente vamos a hacer referencia aquí a un ayuno falso. Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces vean lo que le está diciendo. ¿Realmente fue un ayuno para mí lo que hicieron? Entonces aquí está haciendo referencia a un ayuno falso. Y tiene que ver tal vez con un poquito con ese ayuno ritual de que veníamos platicando, ¿no? Porque habla de fechas, dice en el 5º y en el 7º mes. Entonces se referirá a un ayuno ritual que no les sirvió para nada. Entonces ellos podrían haber dicho: Señor, ayunamos. Sí, pero ¿de qué sirvió si no cambiaron? Hicieron un ayuno cumpliendo con las fechas, cumpliendo con los ritos, pero no les sirvió de nada porque no cambiaron ustedes. Entonces, ¿realmente fue un ayuno para mí, dice el Señor? Un ayuno falso. Zacarías 8:19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º, el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Entonces los ayunos se convertirán ¿en qué? En gozo y alegría. Otra vez una referencia al ayuno como sinónimo de aflicción y lamento. Dice: se acabarán para dar paso al gozo y la alegría. Porque Zacarías está hablando de la promesa de restauración para Israel, ¿no? Ahorita están en cautiverio, pero Israel va a ser restaurado. Entonces, esos días de ayunos que ustedes acostumbraban tener van a ser cambiados por días de gozo y alegría. Y con eso terminamos con las citas del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el mismo caso, el ayuno, pero mencionado en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 4, versículo 2, donde el Señor Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para prepararse. A través de esta tentación, de estas pruebas, él recibiría lo que le hacía falta, la preparación que le hacía falta para comenzar su ministerio. Qué interesante que Jesús no comenzara su ministerio antes de ser tentado.
antes de ir al desierto para ser tentado. ¿No nos dice esto algo de cómo deben ser las cosas, de cómo trabaja el Señor? Nuestra fe debe ser purificada y fortalecida. Y lo que lo hace así es la prueba. En este caso, la tentación. Entonces, el Señor estuvo en ayuno ¿para qué? Como una preparación espiritual. Podríamos catalogarlo como disciplina devocional. Esa disciplina devocional que te capacita para servir al Señor. Entonces, ayuno como disciplina devocional. Capítulo 6, versículos 16 al 18, en donde se nos habla, el Señor Jesús está hablando acerca de esas prácticas rituales, bueno, esas prácticas que el pueblo israelí utilizaba como rituales, pero que el Señor quiere darles un carácter de vida devocional, de disciplinas devocionales. Ha hablado de la limosna, de dar ofrendas, ya habló de la oración y ahora va a hablar del ayuno en el versículo 16. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces ellos demudaban sus rostros para que la gente viera, mira, está ayunando. ¿Cómo sabes que está ayunando? Pues está todo así, está ayunando. Y dice el Señor, no, ustedes no hagan eso. Ustedes ayunen en secreto, para que su Padre que está en secreto los vea y los recompense en público. Entonces, cuando ayunes, limpia tu rostro, lávate y que estés radiante. Entonces, está hablando el Señor acerca de ayunar como una disciplina devocional. Y acuérdense que el Sermón del Monte es un discurso ¿para quiénes? Para discípulos. Y el Señor le está hablando a los discípulos de la importancia de que ellos practiquen el ayuno como una disciplina devocional que les va a ayudar a forjar en ellos un carácter cristiano para prepararlos como siervos de Dios. Nuevamente entonces el ayuno como una disciplina devocional. Capítulo 9, versículos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Fíjense, ¿quiénes son aquí? Los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? Fíjense cómo los discípulos de Juan se unen en este caso, mencionan a los fariseos como un ejemplo. Dice, nosotros los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Y volvemos al punto, ¿no? Ellos ayunaban como un ritual, los fariseos ayunaban como un ritual. Y dice, y ustedes no ayunan. Entonces Jesús les dice, no es que ahorita el esposo está con ellos, pero cuando el esposo les sea quitado, o sea Jesús, ellos ayunarán y lo harán como una disciplina devocional. Y volvemos otra vez al punto, ¿no? Del ayuno como disciplina devocional, no como algo ritual. Por eso, ¿no? Cuando alguien practica el ayuno como una situación ritual, cada semana, nosotros ayunamos todas las semanas o 2 días de la semana y bueno, está bien, pero cuiden que no sea ritualista. Eso quiere decir que lo hagan por hacerlo. No, deben tener siempre un propósito para que sea como una disciplina devocional y no como un ritual a cumplir, que eso es muy diferente, ¿no? Entonces los fariseos lo hacían como un ritual. Jesús quiere que sus discípulos lo hagan como una disciplina devocional. ¿Está bien? Eso está mencionado, por ejemplo, también en Marcos 2 y en Lucas 5, pero como es el mismo caso, pues no lo vamos a ver, ¿no? Es el mismo caso mencionado en los diferentes evangelios. Vamos a Mateo 17, versículo 21. En donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ¿se acuerdan? Y entonces cuando le pregunta al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? No pudimos echar fuera un demonio. Y le dice Jesús, por su falta de fe. Pero esto genera, este género de fe, cuando dice este género se refiere a la fe, no sale sino con ayuno y oración, ¿no? Es lo que dice el 21, dice, pero este género de fe no sale sino con oración y ayuno. ¿Con qué tipo de ayuno? A través de hacerlo como una disciplina devocional que te forme, que te dé la seguridad, que te dé la fe para enfrentar un caso como esto de una posesión demoníaca, ¿no? Necesitas fe, la fe bien puesta, la fe bien firme. ¿Y qué es lo que te da una fe bien puesta y bien firme? La vida devocional, ¿no? Y el ayuno fortalece la vida devocional. ¿Estamos bien? Seguimos adelante, vamos a Lucas 2. En Lucas 2 se hace mención de una mujer
solamente mencionada aquí en Lucas, Lucas 2:37, una mujer que se llamaba Ana, de edad muy avanzada, nos dice, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, pero que después su marido falleció y ella era viuda desde hacía 84 años, o sea, vivió casada 7 años, pero después que fue viuda, los siguientes 84 años de su vida los dedicó a servir a Dios. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una mujer con una disciplina devocional impresionante, ¿no? Una mujer que gracias a esa disciplina devocional se pudo mantener pura, santa, con yo creo, una moral intachable, por 84 años sin esposo. Eso da evidencia de que ella practicaba el ayuno como una disciplina devocional, lo cual la mantenía dando un buen testimonio, ¿no? En su vida moral. Ahí está el caso de Ana. Lucas 18. En Lucas 18 tenemos un caso muy interesante porque es cuando un fariseo y un publicano vienen a orar al templo. Y el Señor puso este ejemplo, ¿no? De un fariseo y un publicano orando. Y mientras el publicano decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, el fariseo como oraba. Versículo 11 y 12 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, no le oraba a Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. ¿A qué se refería con esto de que ayuno 2 veces a la semana? Ayuno ritual, ¿verdad? Era un fariseo que estaba habituado a estos ayunos 2 veces por semana, porque eso, así le marcaba el rito, así le marcaba su obligación. Pero había cambiado en algo él, si era un soberbio, ¿no? ¿Qué dijo Jesús de él? Jesús dijo, la oración del publicano fue escuchada antes que la de este fariseo, ¿no? Así lo dijo Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, entonces un fariseo que hacía ayunos ritualistas. Hechos 10:30. Hechos 10:30 nos habla de quién. Hechos 10, pues de Cornelio, ¿no? Entonces vemos a un Cornelio que acostumbraba a ayunar también. Era parte de un hábito devocional y nos dice en el 10:30 que Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y ya le cuenta, ¿no?, la visión que Dios le dio. Dios le dio una visión. ¿Por qué? ¿Por qué Cornelio pudo ver esta visión en la que Dios le decía, ve a buscar a un tal Pedro que está en tal casa y vea? Y así fue, envió hombres, lo encontraron y vino Pedro y les habló el evangelio. Qué caso tan extraordinario, ¿no? Dios hablándole en visión a un gentil, como lo era Cornelio. De hecho, en el libro de los Hechos tenemos que los primeros gentiles convertidos son Cornelio y su casa por el testimonio del apóstol Pedro. Pero todo, ¿cómo se originó todo? Porque Cornelio, sin ser judío, era un seguidor del Dios verdadero. Era un prosélito, un seguidor del judaísmo. Y entonces hacía ayunos. ¿Qué quiere decir? Que tenía una disciplina devocional de buscar a Dios. A tal fue su disciplina de buscar a Dios que Dios lo buscó a él, ¿no? Ahí está. Disciplina devocional. Hechos 13. Hechos 13:23. De la iglesia de Antioquía que estaban ministrando al Señor en ayuno. Eso quiere
través de oración, a través del estudio bíblico. ¿Qué será? Búsqueda al Señor. Muy bien. Luego, 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, está refiriéndose a y habiendo orado con ayuno. Bueno, ahora sí. El Señor le diera dirección a Pablo con relación a qué tipo de gentes, a quienes tendría que dejar como ancianos en cada iglesia. Fíjense, eh, qué impresionante, ¿no? Porque dentro de esta dinámica que tenía Pablo, él formaba una iglesia y en poco tiempo la dejaba dirigida por un cuerpo de ancianos. Y entonces él con el temor de Dios, ¿no? Ayunaba y oraba para pedir dirección a Dios, para saber a quiénes debía de dejar en cada iglesia. Entonces, ayuno para pedir dirección. Y finalmente en 2 Corintios 6, en donde el apóstol Pablo habla de sus aflicciones, como de sus padecimientos, como apóstol de Jesucristo, ¿no? Al hacer la obra del Señor. Tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 11, el apóstol habla de sus padecimientos, de todo lo que él sufría por causa de compartir el evangelio. Por ejemplo, en el 11:27 dice: en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. ¿Y a qué se refiere aquí con muchos ayunos? Se refiere simplemente a los padecimientos que él sufría por causa de predicar el evangelio. Aquí tenemos entonces las 40 menciones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca del ayuno. En ella, hacemos un recuento rápidamente, encontramos 3 menciones al falso ayuno. El ayuno falso con Jezabel, en Isaías 58 y en Zacarías. El ayuno falso. Gente que utilizó el ayuno de una manera con motivaciones totalmente erradas, equivocadas. Tenemos 2 casos, 2 menciones en donde se utilizó el ayuno para hacer una petición a Dios, pero fue una petición denegada. En Jeremías le dice: ustedes me hablan, yo no escucho. Y en David, que ayunó para pedirle a Dios que no le quitara la vida a su hijo, pero Dios ya lo había dicho, se llevó al niño, el niño murió. Fueron peticiones denegadas. En el número 3 tenemos oraciones ritualistas, 4 oraciones ritualistas. La de Jeremías, la de los Hechos, la del fariseo, la de los discípulos de Juan, que decían: nosotros ayunamos como parte de un ritual, tenemos fechas determinadas para hacerlo. Ya decíamos que ese tipo de ayuno no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no te transforma, solamente es cumplir y ya. Tenemos número 4, al ayuno como sinónimo de padecimiento por causa de Cristo, ¿no? Que son el caso de Pablo como predicador del evangelio. Número 5, 9 menciones del ayuno como sinónimo de aflicción, de duelo. Pero fíjense, aflicción no necesariamente acompañada de oración. Solamente como me siento muy triste, no quiero comer. El ayuno como sinónimo de aflicción, nada más, pero no de búsqueda de Dios. Aquí tenemos 5 casos que suman 19 menciones. De las 40, 19 tienen que ver con el ayuno mal utilizado. Falso ayuno, peticiones falsas, peticiones malas que Dios no cumplió, ayuno ritual, y ayuno de aflicción, en donde no hay ni confesión ni arrepentimiento, solamente aflicción, solamente dolor. Entonces aquí tenemos 19 menciones de un ayuno que no sirve, que no es adecuado, que no está bien. Ahora vamos al caso de las otras 21 menciones en donde el ayuno sí es correcto. Número 6, el ayuno donde hay confesión. Ya decíamos que el ayuno de aflicción sería el primer paso, pero si solamente utilizas el ayuno para afligir tu alma y esa aflicción no te lleva a la confesión y al arrepentimiento, no sirve. Así es que tenemos 3 casos en donde sí hubo aflicción,
pero también hubo confesión. Y luego tenemos 4 casos más en donde además de aflicción y confesión hubo arrepentimiento. Ok, entonces ahí tenemos entonces estos casos que yo diría más bien de los 9, 10, 13, de los 17 casos en los que hubo aflicción en la Biblia, ¿no? Solamente, fíjense, de los 17 en los que hubo aflicción, solamente 4 fueron movidos al arrepentimiento. ¿Les dice algo? Mucha gente se aflige a través del ayuno, pero no hace cambios. ¿Les sirvió de algo? De nada les sirvió. Solamente les sirvió a aquellos que el ayuno, su búsqueda de Dios, los llevó a confesar y después a arrepentirse. Entonces aquí tenemos solamente 4 casos buenos, en donde el ayuno sí los llevó al arrepentimiento, a un cambio de conducta. Seguimos adelante. Número 8, donde utilizaron el ayuno para pedir ayuda. Solamente tenemos 2 casos donde se utilizó el ayuno para pedir ayuda. Y yo diría que hoy en día tenemos que la mayoría de la gente que ayuna es para pedir ayuda. Y en la Biblia de las 40 menciones que hay, solamente 2 fueron para pedir ayuda a Dios. El caso de Esdras, cuando pidió ayuda de Dios para no pedir ayuda del ejército. Y el caso de Esther, donde pidió ayuda para entrar a ver al rey. Y en ambos casos ellos estuvieron dispuestos a sufrir las consecuencias. En el caso de Esdras, además, su motivación para pedir ayuda no era él, sino la fama de Dios. ¿Ok? Porque tiene mucho que ver el ayuno con la oración. El ayuno y la oración son cosas que van ligadas y por lo tanto los mismos principios los rigen. Si tú pides mal, no vas a recibir nada. Si pides bien, conforme a los propósitos de Dios, tu petición será cumplida. Entonces aquí tenemos que a través del ayuno, de esta búsqueda especial, 2 personas pidieron ayuda, Esdras y Esther, y les fue otorgada. Solamente 2. Número 9, pedir dirección de Dios. 4 casos en donde se pidió dirección de Dios. Israel, cuando le dijo, Señor, debemos ir contra Benjamín. Josafat, cuando fue invadido por Moab y Amón, para decirle, Señor, ayúdanos, ¿qué debemos hacer? Daniel, cuando ayuna para decir, Señor, ya se cumplieron 70 años de cautiverio, ¿qué sigue? Pedir dirección. Y el apóstol Pablo, cuando ayunaba para poner ancianos en cada iglesia. Entonces, ayuno para pedir dirección para la obra de Dios. Ahí está. Sí, está bien, eso es correcto. Tenemos el caso de Isaías 58, 6 y 7, donde se habla del verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno, decíamos, ¿qué sucede? Te cambia la vida. Y luego tenemos 7 casos en el Nuevo Testamento, todos en el Nuevo Testamento, donde se ve el ayuno como disciplina devocional. El caso de Jesús, cuando fue a llevar al desierto, los discípulos entrenados por el Señor Jesús en el Sermón del Monte, donde el Señor les dice que este género de fe no sale sino con ayuno y oración. El Señor los está entrenando para que sean personas de fe a través de la disciplina del ayuno. Ana, que practicaba la disciplina devocional del ayuno. Cornelio, que la practicaba. Y los líderes de Antioquía, que la practicaban. Y por eso fueron, el Señor les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. La disciplina devocional que transforma vidas. Entonces, unimos aquí 8 casos en donde se hace oración, ayuno como una disciplina devocional que transforma vidas. Unido al pedir dirección que transforma vidas, diríamos que la razón principal para el ayuno sería el ser transformados, el utilizar más tiempo, un mayor tiempo en la búsqueda de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra, con el motivo principal de ser cambiados nosotros. Entonces, arrepentimiento, que es cambio de vida, pedir ayuda para la obra de Dios, pedir dirección en la obra de Dios y disciplina devocional, que al final te cambia la vida. Ahí está. El ayuno tiene esos resultados correctos cuando se hace correctamente. Hoy en día mucha gente ayuna, pero no lo hace, diríamos, con efectividad. No son efectivos. ¿Por qué? Porque utilizan el ayuno para algo que no es. Hoy hemos estudiado cuáles deben ser las razones correctas para ayunar, para que entonces nosotros podamos utilizar el ayuno como ese recurso que es,
para poder mejorar nuestra relación con Dios, entender mejor a Dios y transformar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, que así sea, ¿ok? Les dejo esto como una información para meditar y poder utilizar el ayuno correctamente. Bueno, saludos para todos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.